Buenos días, tardes o noches, ya sea el momento en el que veas este video. Mi nombre es Armando Pernilla y les vengo a exponer o hablar sobre la estructura en un proyecto de investigación, que ya pudieron haber visto este tipo de video o un inicio sobre este en el video anterior que está en mi canal. Pero ahora les voy a desenglosar lo que vendría siendo la parte del marco teórico. Ahora, ¿qué es un marco teórico? Es la colección de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se basa un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. También un marco teórico o marco de referencia es el soporte teórico de fondo o legal de un concepto utilizado para formular una pregunta en investigación. Estos datos surgirían de las fuentes primarias, que se refiere a los libros, documentos oficiales, películas, documentales, páginas en internet, artículos de publicaciones periódicas o tesis. También están las fuentes secundarias, que se refiere a compilaciones, resúmenes y listados de referencias en un área de conocimiento en particular. Son listados de fuentes primarias. También, para terminar, en lo que vendría siendo el concepto de marco teórico, tenemos las fuentes terciarias. Esta se refiere a documentos que compendian nombres y títulos de revistas, publicaciones periódicas, conferencias y simposios, empresas, asociaciones, sitios web y nombres de boletines. Ahora vamos con el abordaje de la literatura del aparato crítico. Según Ari y otros, en 1994, ellos dicen que se debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la cuestión central o tesis que aborda el autor? ¿Cómo fundamenta su tesis el autor? ¿Qué afirmaciones puedo asumir? ¿Qué afirmaciones puedo cuestionar? ¿En qué puntos se detectan semejanzas y diferencias entre los autores? ¿Qué referencias posee el texto? ¿Polemiza o critica otras posiciones? ¿Cuáles serían estas? ¿Es cuestionada la posición del autor por otros autores? ¿En qué aspectos se centra la crítica? ¿Cuáles son las diferentes teorías que explican el fenómeno que estoy estudiando? ¿Se contradicen sus planteamientos conceptuales? Y si es así, ¿cuáles son los elementos básicos donde se presenta la contradicción de enfoques? ¿Cuáles serían los elementos que dichas teorías no toman en cuenta en sus formulaciones? Ahora vamos con los elementos de un marco teórico. Los elementos del marco teórico son dos: las teorías y los antecedentes. Estas sirven como base para justificar las relaciones que se plantean entre entidades, constructos o variables de objetos de análisis. Y ahora vamos con la adopción de una teoría, para seguir desenglosando lo anteriormente dicho. Una teoría es un conjunto de constructos o conceptos, definiciones o proposiciones relacionadas entre sí, que presentan una relación sistemática de fenómenos, especializando relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. ¿Cuáles son estas teorías? Serían estas: explicar, es decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. También está sistematizar o dar orden al conocimiento, haciendo inferencias al futuro. Ahora, los antecedentes. Con antecedentes se refiere a la revisión bibliográfica de informes, trabajos, síntesis de investigación o estudios realizados previamente, los cuales de manera directa o indirecta tienen vinculación con el problema planteado. La función de los antecedentes es aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado. Para elaborar los antecedentes se debe seguir estos pasos. Deben seguir una secuencia lógica y cronológica por constructo o variable. No se trata de colección de autores y trabajos, sino de una exploración crítica. También tiene que contener una síntesis conceptual de las investigaciones del problema planteado. Debe indicar conclusiones en torno al problema que se planteó.
Ahora, las estrategias para construir un marco teórico. Según Ramantes 2001, se puede ocurrir que la existencia de una teoría completamente desarrollada es el tomar la teoría como la estructura misma del marco teórico. También evidencia de varias teorías aplicables al problema de investigación. Esto nos referimos a que se puede elegir una y basarse en ella, o tomar algunas partes de algunas teorías o de todas las teorías en sí. Esto en función de las relaciones que se puedan establecer con el problema de investigación. Ahora también tenemos la existencia de piezas y trozos de teorías, generalizaciones empíricas o microteorías. En este caso hay que construir una perspectiva teórica incluyendo los resultados y conclusiones a los que han llegado los estudios anteriores, de acuerdo a un esquema lógico, cronológicamente o concepto, o por las implicaciones de las variables investigacionales. Y si hay varios estudios, estos deben ser comentados para irse relacionados unos con otros. También tenemos descubrimientos interesantes pero parciales, que no se ajustan a una teoría, es decir, se organizan como antecedentes de alguna forma lógica coherente y consciente, destacando lo más relevante en cada caso y citándolos como puntos de referencia. En esta se debe ahondar en lo que cada antecedente aporta. Y para terminar con este apartado, tenemos la existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En este, el investigador debe buscar literatura que, aunque no se refiere al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él. Ahora, las funciones del marco teórico. Las funciones que tiene este es ubicar el tema de estudio dentro de teorías existentes. El segundo sería que unifica criterios y conceptos básicos de quienes participan en la investigación. Tercero, puede ser sometido a crítica o complementado y mejorado. También está que impide que pasen inadvertidos algunos aspectos sutiles que no pueden ser captados a partir del sentido común o experiencia. También está que orienta en la descripción de la realidad observada y su análisis. Proporciona un sistema para clasificar los datos recolectados y orienta en la búsqueda de otros relevantes. Y describe detalladamente cada elemento de la teoría. Ahora, la importancia del marco teórico. La importancia de esta radica en su contribución a la interpretación de los resultados obtenidos. También porque proporciona algunos indicadores para plantear posibles alternativas de solución al problema. Y porque permite al investigador emitir juicios acerca de las variables y su relación y dar una explicación tentativa a los fenómenos. Ahora, los errores más comunes al elaborar un marco teórico. Esto sería una revisión apresurada y superficial que se utilizan mayormente fuentes secundarias de información, información bibliográfica copiada de forma incorrecta o incompleta. Copiar de manera excesiva información que puedas obtener de un libro, no interpretarla. También se limita a copiar de citas de autores sin aportes verdaderos de investigación. Ahora, las variables. Balestrini en 1998 definió las variables como atributo o cualidad de alguien o de algo que admite diferentes valores. Cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible a asumir diferentes valores. Que estas no son variables
los sujetos u objetos, sino sus propiedades o características en las cuales difiere de otros individuos. Un ejemplo de esto sería el peso, la estatura, el color de cabello, la motivación y el rendimiento académico. Ahora, para ir cerrando este tema, vamos a hablar sobre los elementos de una variable. Los elementos de una variable son los siguientes. Definición nominal o conceptual. Esto se refiere a la esencia del ente o fenómeno. La definición operacional es el campo observable, que esta puede conformar las dimensiones, que son los factores a medir, y los indicadores, que estas son lo que señala cómo medir a cada uno de los factores. Y para terminar con sus elementos está la definición instrumental, la cual aclara el medio por el cual se recogerá información. Y para terminar con este último tema, vamos a hablar sobre un ejemplo de las operaciones de variable. Un ejemplo de este sería ofrecer un instrumento para la elaboración de la eficiencia en el desempeño del docente de aula. La identificación de variables sería la calificación profesional, las condiciones de trabajo, las estrategias de aprendizaje y las relaciones de trabajo, además de la evaluación del rendimiento estudiantil. Ahora entonces, ya habiendo dicho todo esto, este es todo el video, espero que les haya gustado.